bienvenido Buen día. a la mañana de la radio. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día para todos, buen día Brenda, Juan, buen día a todos. Surfeando el día, ¿no? Así. Sí, esperando que el clima nos dé una tregua, como estábamos hablando recién, para hacer alguna actividad de astroturismo. Así que bueno, mañana haremos turismo, nada más. El astro, bueno, lo dejamos para cuando el niño se le ocurra aflojar un poco la cuerda. Pero bueno, venimos con una actividad linda que mañana es hacer necroturismo. En realidad vamos a salir nuevamente, me ha pedido mucha gente local y de afuera visitar nuevamente y hacer una recorrida por el cementerio de Bragado, que es el patrimonio cultural que tenemos en nuestra ciudad, uno de los lugares más importantes de la ciudad en cuanto a su historia, a arquitectura, personajes y que están ahí en el cementerio, que forjaron nuestra identidad como ciudad, y también mucha historia arquitectónica, que bueno, podemos hacer un repaso de cómo fue, cómo era en su momento el tema de las sepulturas, el duelo, los sepelios, hablar un poquito de cómo ha cambiado a lo largo de estos años, y teniendo en cuenta que las manzanas históricas del cementerio municipal son patrimonio municipal, por todo esto que alberga, ¿no? Claro. Y no olvidar que el cementerio de Bragado es el tercero más viejo de la provincia de Buenos Aires, o sea que tiene muchísima historia, y que eso es lo que vamos a ver, repasar mañana adentro, paseando un ratito por los pasillos. Así que bueno, a partir de las 3 de la tarde nos encontramos en la entrada principal y más o menos dura 1 hora y media la vuelta, así que están todos invitados. Esto es a la gorra, como hacemos siempre, y obviamente el ropa cómoda, cámara de foto, porque vamos a sacarle ventaja al día que va a estar nublado, que va a estar espectacular para sacar fotos. Claro. O sea, las fotos salen bien en estos lugares cuando no hay sol. Exacto. Precisamente, ¿no? Bien, bien, así que decime, ahí lo que haces es una especie de línea de tiempo o un picadillo por el tiempo, si querés, porque vas saltando, vas yendo por los monumentos y los nombres que aparecen ahí, y cada nombre, me imagino, debe tener una historia ligada no solamente a la historia de Bragado, sino el nacimiento en sí del partido y todo eso, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros, el necroturismo se basa en visitar desde muchos puntos de vista el lugar. Básicamente la arquitectura es fundamental, ver los estilos arquitectónicos. Esto es muy usado precisamente para los chicos que estudian fotografía o están haciendo algo de arquitectura, porque les viene genial, conocen materiales, cómo se trabajaba, diseños, arquitectura. Y luego sí, en Bragado tenemos muchos personajes famosos ahí sepultados que formaron mucho de la historia de Bragado actualmente, ¿no? Desde la fundación, claro. Vamos a visitar a uno de los generales que vino del busto, que quedó acá, muchos soldados que quedaron acá en su momento, con lo cual vamos a hablar de lo que fue esa gesta de la fundación de Bragado. Estamos hablando de 1860. O sea, ahí nomás, recordemos que cuando del busto se bajó del caballo, puso 3 condiciones: la comandancia, lo que era el cantón, la comandancia, el hospital y el cementerio. Esos fueron los 3 lugares que él marcó para empezar a armar ese cantón. Obviamente este cementerio no estuvo ahí. Mañana vamos a repasar qué pasó, por qué nuestro cementerio tiene 2 entradas. La entrada actual es la nueva, hay otra entrada más vieja que era la original. Quienes apoyaron esa construcción y esa ampliación, muchos nombres famosos, al menos para Bragado, ¿no? Esto es lo que hay que siempre recordar, porque cada vez que uno hace necroturismo en otra ciudad se va a encontrar con apellidos que a lo mejor no son tan famosos, pero sí para el ambiente local. Y luego sí, repasar un poquito lo que son los estilos arquitectónicos, quiénes están, hablar un poquito de algunos personajes famosos de Bragado que dieron origen incluso al diagramado del pueblo, al nombre del pueblo, quién diseñó el escudo de Bragado, o sea que están todos ahí. Entonces eso sirve lindo para charlar un poquito. Mañana, que es 25 de julio, no pasa desapercibido esto, porque en arqueastronomía, como hablábamos el otro día, mañana es el día fuera del tiempo. Hoy es el último día del calendario maya tradicional.
Mañana es un día muy especial para el mundo del arte, la tecnología y la ciencia, porque se lo considera el día que sirve como para cerrar un ciclo y para mirar hacia dónde vamos. Es un día donde el arte lo usa mucho, hace muchos años que se viene usando para plantear eso, ¿no? Cómo hemos llegado hasta acá y qué queremos para los próximos años. Por eso lo conoce como el día fuera del tiempo. Claro, que es una suerte de bisagra, digamos, en el tiempo. Esto nació en 80, 90, cuando resurgió el tema del calendario maya, que se lo ajustó más o menos al calendario gregoriano actual. Claro. Cuando se lo ajustó para conocer las fechas, se dieron cuenta de que el calendario coincidía hasta el 24 de julio. O sea, básicamente ellos tenían un año armado 364 días. O sea, que quedaba uno fuera de lo normal. Claro. Sí. Al menos ajustado al gregoriano, ¿no? El gregoriano tiene 365. Cuando se lo ajustaron, bueno, los dos calendarios, que eran el Javi y el Solkin, coincidían el 25 de julio gregoriano. Entonces se terminó y se aprovechó ese día para llamarlo el día fuera del tiempo, que era un día que no existía básicamente para el calendario ajustado al gregoriano, claro. Teniendo en cuenta que ellos sí tenían 5 días que no tenían en su calendario. Una cosa media rara porque los egipcios también tenían lo mismo, había 5 días para los calendarios de ellos que no existían, que se los llamaba los días nefastos. Que eran días que se olvidaban de las reglas y obligaciones. Se pudre todo, como quien dice. Exactamente, claro. No sé si notas el guiño a los días de carnaval. Claro. Como que la liberación total de Exactamente, de esos 5 días nefastos siguieron mucho tiempo y eran días donde el origen del carnaval, o sea, eran días donde se borraba toda ley, toda obligación, donde el amo se convertía en plebeyo, el plebeyo se convertía en amo, se olvidaban de todo. La joda. Y ahí nace después el carnaval, que después tiene otra función, ¿no? Por eso cambió bastante claro. La reglamentación, pero bueno, esos eran por eso esos días nefastos que se llamaban. Pero bueno, mañana es un día muy especial donde se valora el arte, la cultura, el desarrollo tecnológico, la historia, todos los que nos precedieron, lo que hicieron para que hoy nosotros estemos acá. Entonces, bueno, el 25 de julio en todo el mundo se lo celebra como ese día, ¿no? El día que vamos a replantear un poquito hacia dónde vamos. Por eso mañana van a ver que el día fuera del tiempo es muy, muy común escucharlo. Me quedé ahí. Bueno, buenísimo, buenísimo. Así que mañana, Fede, ¿desde qué hora me dijiste? Repasamos ahí el lugar. A partir de las 3 de la tarde la entrada principal del cementerio. Ahí nos vamos a encontrar, vamos a juntarnos ahí, vamos a empezar a charlar sobre la historia de nuestro cementerio y cómo fue que tenemos cementerio, claro. A nivel general, ¿no? ¿Cómo surgió esa idea? ¿Por qué de repente tenemos cementerios y a menos acá en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, qué pasó? ¿Cómo se reglamentó esa historia? ¿Cómo fue que nuestro cementerio terminó ahí porque había otro lugar? Y ver un poquito la arquitectura y la historia del lugar. Decime, el pórtico de entrada, que es imponente, ¿no? La entrada del cementerio es imponente. Esas columnas, no sé si son jónicas, dóricas o... no me acuerdo la clasificación. Claro, me caí olvidando. Pero sí, eso, más o menos, ¿en qué época se hizo? Eso de 1930, la nueva entrada al cementerio es de 1930, que es la ampliación del cementerio. Siempre se respeta un estilo arquitectónico, todas las entradas a los cementerios son monumentales. O sea, remarco el tema de monumental porque era la idea de una transición. Claro. Hay uno en Roma que yo visité que es muy, muy, muy impresionante, muy impactante, que en los escalones de entrada, sí. El primer escalón, que está a ras del piso, tiene una frase que dice hasta aquí tus obras. Wow. El segundo escalón, que ya cuando entras al cementerio, dice a partir de aquí tus hechos. Chao, qué loco. Entonces siempre las entradas a los cementerios son ese lugar donde vos haces una transición, donde tenés que estar preparado para entrar. Y todos los pórticos de entrada, todas las entradas a los cementerios tienen un simbolismo también.
Bien. que mañana lo vamos a ver. Ojo con los simbolismos, porque también vamos a hablar de los símbolos que hay en el cementerio, porque ojo que los que habitan el cementerio no hablan. Entonces la única manera que tienen de hablar es con sus obras, con lo que quedó ahí adentro, para decir o contar algo. Hay mucho simbolismo, hay mucha historia. Vamos a hablar un poquito de si hubo o no masones en Bragado, cómo se llamó la logia masónica que había en Bragado, quiénes formaron parte de esa logia masónica, dónde están en el cementerio, qué símbolos hay masónicos en el cementerio, por qué el pórtico de entrada tiene algo particular cuando entras y cuando salís. O sea, hay cosas marcadas en un cementerio que son muy fuertes, que la idea del necroturismo es hablar un poquito de eso. O sea, sacando todo lo que rodea un cementerio, hay mucha historia, más teniendo en cuenta que este es el tercero más viejo, o sea, tiene mucha más historia. Y cualquiera que haya recorrido los cementerios de Recoleta, Chacarita, San Isidro, Flores, Luján, San Antonio de Areco, sabe muy bien cómo se trabaja ese tema y cómo se trata de preservarlo, que también ese es el otro trabajo, ¿no? Claro. Hablar un poquito de por qué hay que preservarlo. Más allá de lo que significa, es un museo al aire libre y representa mucho de la identidad de Bragado. Entonces, por eso también el trabajo nuestro es poner en valor qué es lo que hay ahí para que sea preservado. Bien. Fede, otro día charlamos, si querés, a propósito de esto también, de la arquitectura de Salamone, que tiene mucho que ver con el monumentalismo y ese brutalismo, pero muy interesante porque hay todo un circuito para hacer y por ahí podemos charlarlo juntos. Por hoy te despido, te libero. Muchísimas gracias una vez más. La invitación para mañana a las 3 de la tarde en la Puerta del Cementerio. La invitación, como siempre, a la gorra, para recorrer parte de nuestra historia, la historia que está ahí documentada y se puede tocar. La cuestión arquitectónica, la cuestión de monumentos, así que bueno, una vez más te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes y bueno, mañana lo que estén dispuestos a pasar una tarde diferente, allá vamos a estar en el cementerio. Dale.